Para exponer la visión del proyecto nacional, hace uso de la palabra el diputado Jesús Alberto Cano Vélez. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Primeramente, agradecer la presencia del maestro Raúl, mi amigo, Raúl Murrieta Cummings, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México y representante personal del señor gobernador Enrique Peña Nieto. Agradecer la presencia, sobre todo también de nuestros amigos, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, Pepe Toño, para los amigos. Agradecer la presencia de todos los amigos ponentes, académicos, doctor Raúl Arias de la Universidad Veracruzana, rector, a la representante del partido PANAL, aquí en el Estado de México, y por supuesto a todos ustedes, diputados federales, diputados locales, académicos, todos amigos. Al doctor Rogelio Montemayor agradecerle su presentación, una presentación magnífica, presentación, y como le ha dicho, se ha recogido durante ya casi un año de que iniciamos los foros regionales, los 8 foros regionales que realizamos a lo largo y a lo ancho de la República. Estos son los últimos 2, el foro de Toluca y el foro del Distrito Federal el 7 de septiembre próximo. En este se trataría de conjugar lo discutido en el plano nacional, tanto con ponentes nacionales como ponentes locales y regionales. Los ponentes que hoy van a deliberar y debatir en las 3 mesas que se han convocado y en las siguientes 3 mesas del 7 de septiembre, se trata que de los especialistas en estos 3 temas debatan durante un periodo de 4 o 5 horas, sobre todo después de haber abrevado, escuchado, consultado en la página del colegio lo que los ponentes de los 8 foros regionales plantearon en el casi último año. Se trata de debatir aquello y discutir y ponernos de acuerdo en aquello que nos podemos poner de acuerdo. Se trata de establecer claramente qué podemos hacer los mexicanos en forma civilizada, analítica, cómo podemos hacerlo. Se trata de identificar también aquello en los cuales existan diferencias de forma y de fondo. Es decir, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros en el último año? Primeramente, creo yo que al igual que su servidor, la mayoría de los aquí presentes y la mayoría de los mexicanos no estamos satisfechos. Y no estamos satisfechos porque al final de cuentas el papel del Estado mexicano y el papel de cualquier gobierno en el mundo debe de ser el bienestar de los ciudadanos. Y definitivamente el bienestar de los ciudadanos en este país ha dejado mucho que desear. Tenemos un país que durante los últimos 25 años solamente ha crecido a una tasa promedio del 2.2%. Tenemos un país que durante los últimos 10 años solamente ha crecido a una tasa promedio del 1.7%. Tenemos un país que el crecimiento del ingreso per cápita solamente está creciendo al 0.89%. Tenemos un país que la generación del empleo suficiente y necesario que demanda los jóvenes que se incorporan año con año al mercado de trabajo solamente representa un promedio de los últimos años de alrededor del empleo formal del 24%. Es decir, se generan en promedio 240,000 empleos promedio por año, cuando las necesidades son de alrededor de 1 millón de empleos por año. Es decir, tenemos un país que está sujeto a los impulsos
y a los atorones. Es decir, de repente crecemos a tasas de 4 y 5% y de repente caemos a tasas de los menos 6, 5%, menos 3, menos 1 o a tasas cercanas al cero. Nunca hemos logrado en los últimos 25 años crecer a una tasa creciente y sostenida sobre todo. México, en los 80 años de la vida económica moderna, a partir de la gran crisis, vamos a ponerlo como parteaguas, de 1930, ha vivido dos modelos de desarrollo. Aquel modelo que nació en un modelo de una economía incipiente, un México que empezaba a crecer, que creció a tasas sostenidas de 6% o un poco más durante 50 años, que construyó las grandes instituciones nacionales, que construyó las grandes obras de infraestructura y sobre todo construyó una clase media pujante que empezaba a formarse en las universidades públicas. Sin embargo, como todo modelo, ningún modelo es estático. Todos los modelos tienen sus gérmenes y sus propias imperfecciones que al final de cuentas hace que esto se agote. Ese modelo se agotó en virtud de que generó un modelo de economía cerrada, a veces ineficiente, que generó una clase empresarial industrial que producía bienes caros y de baja calidad, y al mismo tiempo el mundo cambiaba. Y si el mundo cambiaba, México también tenía que cambiar. Se inicia un proceso de descomposición de las finanzas públicas, inconformidad social hacia la década de los 70, finales de los 60. Entonces México empieza a cambiar y exige un cambio del modelo de desarrollo. Ese cambio de modelo de desarrollo se inicia particularmente a partir de la segunda mitad o a mediados de la década de los 80. Modelo de desarrollo que fue el modelo hoy vigente, que fue un modelo cuando México se empieza a insertar en el mundo a partir de la incorporación de México al GATT, a partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y sobre todo a partir de un proceso de globalización de nuestra economía, en un proceso de aperturismo total a diestra y siniestra. Sin embargo, pasamos de un modelo a otro y yo sigo sosteniendo que este modelo actual, para mi gusto, está agotado. También se agotó. ¿Y por qué se agotó? Simplemente por sus resultados. Sus resultados son evidentes, aquí los mencionó el doctor Rogelio Montemayor y lo he mencionado. 30 años del mismo hace que necesitemos aspirar a algo más. Nosotros debemos aspirar a un México que crezca, a un México que se desarrolle, a un México que genere bienestar, que genere satisfacción en los mexicanos. Esa es la gran divisa pendiente que tenemos todos nosotros. Por eso yo hablo de una insatisfacción colectiva. ¿Cuál? El mundo se debate en una crisis. Europa y Estados Unidos. Nos pegó la crisis del 2008 y la crisis del 2008-2009. Sin embargo, hemos venido reiterando nosotros que no hemos estado haciendo lo necesario y lo suficiente para blindarnos como debe ser. El blindaje no debe de ser en función de las cifras macroeconómicas. El blindaje debe de ser en función del beneficio de los mexicanos. El mejor blindaje que puede tener México es que los mexicanos tengan empleo permanente y bien remunerado. Ese es el blindaje que yo sostengo debe tener México. El blindaje macroeconómico de México ciertamente es bueno, pero no suficiente, de ninguna manera. ¿Cuál debe ser el papel del Estado mexicano ante los desafíos de la crisis mundial? No resuelta. El mundo está debatiendo qué hacer en este doble modelo. El Estado que se alejó, el Estado nacional que se alejó tanto en Europa como en Estados Unidos de la regulación de los mercados. El Estado que se alejó de poder conducir e inducir la promoción del crecimiento y el desarrollo. Eso se está debatiendo en el mundo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Debatir aquí en México qué papel debe tener el Estado en el desarrollo económico, político y social de México
pero también qué papel debe tener el mercado sobre si los excesos del vino, pero sobre todo también qué papel debe tener la sociedad, una sociedad creciente, bien organizada, que sea punta de lanza para el cambio que queremos los mexicanos. Es decir, ¿cuánto Estado sin los excesos del pasado? ¿Cuánto mercado sin los excesos del presente? ¿Y cuánta sociedad debe incorporarse para poder empujar el proceso de desarrollo, sobre todo de la educación, del pensamiento positivo hacia adelante? La sociedad organizada, como son los colegios de profesionales, colegios de economistas, los colegios de contadores, los colegios de ingenieros, las organizaciones no gubernamentales, los empresarios organizados, las academias, son aquellos que debemos todos juntos empujar hacia un rumbo distinto. Yo siento que hemos perdido la brújula en el camino. Hay que recuperar la brújula para que México se vuelva a conducir en estos momentos a un estadio superior del desarrollo. Hay que ordenar el país, hay que reordenarlo, hay que buscar los consensos, pero sobre todo en el evento que nosotros tenemos con la participación de todos los ponentes y los especialistas, lo que queremos lograr justamente es eso, buscar un nuevo rumbo para establecer una nueva política nacional de desarrollo. Muchas gracias y les agradezco mucho su presencia y estimo yo que será un gran éxito este evento por el nivel de los panelistas. Gracias por todo. Agradecemos la participación del diputado Jesús Alberto Cano Vélez.